Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Cristian Chulde Fabián, representante de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de SUNAFIL, y hoy vamos a exponer sobre el derecho a la participación de utilidades de los trabajadores en las empresas del sector privado. Voy a compartir pantalla. Bueno, la participación en las utilidades de las empresas, en este caso los trabajadores tienen derecho a estas utilidades partiendo básicamente de la normativa que es la Carta Magna, en primer lugar, que es la Constitución Política del Perú, de 1993. Justamente el derecho a la participación de utilidades de las empresas se encuentra contemplado en el artículo 29. También a nivel jerárquico y a nivel legal, dentro de esta estructura normativa, tenemos al Decreto Legislativo 677, que regula la participación de las utilidades, gestión y propiedad de los trabajadores de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. En estos casos, básicamente está orientado a la participación de las acciones de las empresas, de los trabajadores. También tenemos al Decreto Legislativo 892, que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas, también que desarrollan rentas de tercera categoría. Justamente este decreto legislativo es el que regula básicamente este beneficio social, que es el derecho a la participación en utilidad. También tenemos el Decreto Supremo 009-98-TR, que regula el reglamento para la aplicación del derecho de los trabajadores de la actividad privada a la participación de las utilidades. Ahora, siguiendo con la exposición, vamos a desarrollar qué nos dice la Constitución Política del Perú sobre este beneficio social. Justamente la Constitución Política del Perú señala en su artículo 29 que el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Ahora, ¿qué entendemos por participación en utilidades? Es el derecho de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de renta de tercera categoría. ¿Con qué objetivo? Identifica a los trabajadores con la empresa, ¿ya? Y aumenta la productividad con esfuerzo conjunto de trabajadores y empresarios. ¿Quiénes están obligados a este reparto? Básicamente, todas las empresas del régimen privado que desarrollan actividades que generan rentas de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores. Son rentas de tercera categoría, por ejemplo, las derivadas del comercio, la industria o minería, de la explotación agropecuaria, forestal, pesquería o de otros recursos naturales, de la prestación de servicios comerciales, industriales o de índole similar. Aquí vemos en la diapositiva que hay más actividades, ¿no? También tenemos las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar. También las que se obtengan de los notarios, las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, y cualquier otra renta no incluida en las demás categorías. Ahora, ¿quiénes están obligados al reparto? ¿No? Como ya habíamos señalado anteriormente, de acuerdo a la actividad y de las rentas que generan las empresas, en este caso de renta de tercera categoría, también es muy importante tomar en cuenta el número de trabajadores para determinar si una empresa está obligada a hacer la distribución de las utilidades, ¿no? En este caso, la normativa señala que deben superar más de los 20 trabajadores. Para ello se toma unos criterios que establece la normativa, ¿no? Que señala, por ejemplo, se sumará el número de trabajadores que hubieran laborado para la empresa en cada mes del ejercicio correspondiente y el resultado total se dividirá entre los 12 meses del año.
Si el número resultante incluyera una fracción, se aplicará el redondeo a la unidad superior siempre y cuando dicha fracción sea igual o mayor a 0.5. En este caso tenemos a una empresa que aplicando lo que establece la normativa, vemos de que haciendo el redondeo no supera los 20, más de los 20 trabajadores, ¿no? Y en otro caso tenemos que sí, haciendo que sí se supera el número de 21 trabajadores. Entonces, en este caso, la empresa, cuando supera más de los 20, sí estaría obligada al reparto de utilidades. Ahora, los criterios para determinar el número de trabajadores, también hay casos especiales, como este que tenemos aquí en la lámina, de esta empresa que durante los meses de enero a octubre tuvo 20 trabajadores en el mes de noviembre. La primera quincena tuvo 20 trabajadores y finalizó el mes con 19 trabajadores, puesto que uno renunció. Finalmente, en el mes de diciembre terminó con 19 trabajadores. ¿Qué número de trabajadores considera en el mes de noviembre para determinar si excede o no de los 20 trabajadores? Bueno, en este caso la norma señala que se debe tomar el número mayor del mes, ¿no? En este caso, como comenzó con 20, se tomará este número mayor. ¿Quiénes están excluidos del reparto de utilidades? En este caso, este tipo de actividades de empresas son las cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles, las empresas que no exceden de 20 trabajadores, ¿ya? También no corresponde a lo que son locadores de servicios, por ser trabajadores independientes, a jóvenes en formación bajo cualquier modalidad de convenio, ya por ejemplo, practicantes preprofesionales o profesionales, trabajadores de microempresa debidamente acreditados en el REMIPE tampoco se incluyen dentro del reparto de utilidades. El porcentaje de distribución. La norma señala en su artículo 2, del Decreto Legislativo 892, de la distribución de utilidades por tipo de actividad de la empresa. Tenemos aquí, por ejemplo, las empresas pesqueras, que se reparte el 10%, a las empresas agrarias, que de acuerdo a la nueva ley agraria, el periodo, de acuerdo a los periodos que se establece en este recuadro, tenemos que entre el año 2021 hasta el 2023 el porcentaje es 5%, entre el año 2024 y el 2026 7.5% y a partir de 2027 el 10%. Las empresas de telecomunicaciones, el 10%, empresas industriales, 10%, empresas mineras, 8%, y empresas de comercio al por mayor y por menor, y restaurantes, 8%. Luego tenemos ya a lo que son empresas que realizan otro tipo de actividades, ya que se le reparte el 5%. Para determinar la actividad que realizan las empresas obligadas a distribuir utilidades, se tomará en cuenta la clasificación internacional industrial uniforme de las Naciones Unidas, revisión 3, salvo ley expresa en contrario, ¿no? Es algún criterio que establece el reglamento justamente para determinar la actividad. En caso que la empresa desarrolle más de una actividad, se considerará la actividad principal, entendiéndose por esta a la que generó mayores ingresos brutos en el respectivo ejercicio, ¿no? Entonces aquí justamente el reglamento nos da un desarrollo, ¿no? En caso de que existan dos tipos de actividades en una sola empresa, ¿no? Entonces aquí con este criterio te va a poder establecer cuál de las dos actividades primarias para reparto de utilidades. Ahora tenemos el procedimiento para la distribución. Tenemos que la norma nos señala que se basa en dos cálculos, ¿no? Uno es el porcentaje en función a los días laborados y el otro es el porcentaje en proporción de las remuneraciones de cada trabajador. Vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿ya? Según lo establece la normativa. Bueno, respecto al tema de los días laborados, se dividirá el 50% entre la suma total de los días laborados para todos los trabajadores y el resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. ¿Ya? Aquí tenemos una fórmula que establece, que se utiliza para el cálculo de las utilidades por días laborados, ¿ya? Y en la siguiente diapositiva vamos a ver los criterios justamente de que se consideran como días laborados. Para ello,
se entenderá por días laborados aquellos en los cuales el trabajador cumple efectivamente la jornada ordinaria de la empresa. La norma también expresamente señala que los días de descanso prenatal y postnatal de la trabajadora también se incluyen como días laborados en el cálculo de las utilidades. Las ausencias que deben ser consideradas como asistencia para todo efecto legal por mandato legal expreso, ¿no? Si hay alguna norma especial que señale que estos días se van a considerar como trabajo efectivo, entonces también entrarán dentro del cálculo de las utilidades. Por ejemplo, tenemos el caso de una suspensión perfecta que haya sido denegada. Esta suspensión perfecta, estos días de suspensión perfecta que han sido denegadas, según la norma, se considera como días de trabajo efectivo, ¿no? Entonces, estos días, por ejemplo, se podrían incluir en el cálculo de las utilidades. Los trabajadores con jornada inferior a la máxima establecida participarán en las utilidades en forma proporcional a la jornada trabajada, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ya los casos de trabajador a tiempo parcial, ¿no? Que tienen una jornada inferior a la jornada máxima, entonces a ellos también se les considera el pago de las utilidades de acuerdo a la proporción de horas de trabajo. También, respecto a los días computables, ¿ya? Los días considerados laborados por mandato legal expreso tenemos, por ejemplo, al descanso médico por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional, ¿ya? Que lo señala el artículo 5 del decreto legislativo 892. No se incluyen los accidentes de trabajo o enfermedades comunes, ¿no? Solo se incluye todo lo que son accidentes de trabajo y enfermedad ocupacional. Accidentes y enfermedad común, no. En lo que respecta a licencias sindicales, también tenemos que la norma expresamente lo señala, las licencias de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los supervisores. Los días no laborados por cierre del centro de trabajo ante la Comisión de Infracciones Tributarias, los días no laborados por un despido nulo, horas de lactancia materna y días no laborados por suspensión de labores por casos fortuito o fuerza mayor que no han sido comprobados por la Autoridad Administrativa de Trabajo, es lo que le había señalado anteriormente, ¿no? Que en caso de estos se han sido denegada la suspensión perfecta, se considera también como día de trabajo efectivo. Bueno, hay que tener en cuenta también, ¿no? Que tratándose de trabajadores que laboran a tiempo parcial, se sumará el número de horas laboradas de acuerdo a su jornada, hasta completar la jornada ordinaria de la empresa. En el caso de personal no sujeto al cumplimiento de un horario, un control de ingreso y salida, ya son aquellos trabajadores, por ejemplo, no sujetos a una fiscalización inmediata, prácticamente no cumplen la jornada máxima. Entonces, no será de aplicación el artículo anterior, debiendo considerarse como días de efectivo de trabajo, todos los días laborables en la empresa, salvo prueba en contrario. Entonces, en estos casos, igual, si bien es cierto, no llegan a la jornada máxima, pero sí se les incluye como días trabajados para efectos del cálculo de su utilidad. Ahora vamos a desarrollar el tema de la proporción en el criterio de la remuneración, ¿no? En este caso, la norma señala que se dividirá el 50% restante entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. Bueno, primero hay que definir qué consideramos como remuneración, ¿no? En este caso, la remuneración, conforme al texto único ordenado del decreto legislativo 728, es el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición. La suma de dinero que se entregan al trabajador directamente en calidad de alimentación principal, como desayuno, almuerzo, refrigerio que lo sustituye o cena, tienen también naturaleza remunerativa. Entonces, básicamente, tenemos que tomar el criterio de remuneración a lo que el trabajador percibe bajo su libre disposición, ¿no? Que aquí no entran lo que son los conceptos no remunerativos, que son excluidos más bien y no son considerados remunerativos. Ahora, justamente de lo que le comentaba, ¿no? Los ingresos de carácter no remunerativo, ¿cuáles son? Estos básicamente se encuentran desarrollados en el artículo 19 de la ley de CTS. Tenemos, por ejemplo, las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente y a título de liberalidad. El costo o valor de las condiciones de trabajo, el valor de transporte,
supeditado a la asistencia al centro de trabajo, la asignación o bonificación por educación, la entrega de bienes de la propia producción de la empresa, cualquier forma de participación de utilidades de la empresa, en este caso estamos hablando de utilidades extraordinarias, no las legales, sino las extraordinarias. La canasta de Navidad o similares, la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la calidad de condición de trabajo y las prestaciones alimentarias de suministro indirecto, y las asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonios, nacimiento de hijos, etc. Límites a la participación. Hay un monto máximo que en realidad las empresas, ¿no?, en caso de los trabajadores superen este monto máximo, se le va a topear, ¿ya?, el pago de las utilidades. Entonces la norma señala que el monto máximo que puede percibir un trabajador es el equivalente a 18 remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. Plazo para el pago. La participación que corresponde a los trabajadores será distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado para las disposiciones legales, para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Entonces aquí tenemos un cronograma, ya, de declaración de impuesto a la renta del año, en este año, que tienen que hacer las empresas del ejercicio anterior, del ejercicio 2020. Entonces, en este caso tenemos aquí ya las fechas, y justamente la última se señaló ha sido el 12 de abril de 2021. Entonces, las empresas, una vez de vencido el plazo para su declaración, tienen 30 días naturales para realizar el pago. Pasados sus 30 días, ya comienzan a correr los intereses moratorios, ¿no?, que tiene que previo requerimiento del trabajador para el efecto del pago, comienza justamente a correr esos intereses moratorios. Los ex trabajadores también tienen derecho, ya, a cobrar las utilidades del ejercicio anterior que hubieran laborado, ¿no?, en proporción al tiempo que han laborado. Hay que tener en cuenta que hay una ley de prescripción del cobro de los beneficios sociales en general que corre a partir de la extinción del vínculo laboral. Pero en este caso de las utilidades es un tema particular por el hecho de que va a correr el plazo cuando la empresa tenga la obligación de hacer la distribución de las utilidades, ¿no? Entonces, a partir de la fecha de vencimiento que tiene la empresa para el pago de las utilidades, entonces a partir de ahí corre el plazo de prescripción para el cobro de las utilidades de los trabajadores. La norma también señala que al momento de la distribución de las utilidades, tanto para trabajadores y ex trabajadores, se debe remitir una hoja de liquidación. En este caso, la norma también señala que aquí debe tenerse los requisitos básicos, ¿no?, los datos del empleador, del trabajador, la renta anual de la empresa ante impuestos, número de días laborados, remuneración del trabajador considerada para el cálculo, número total de días laborados, remuneración total pagada a todos los trabajadores de la empresa y el monto del remanente generado por el trabajador, de ser el caso. Algo que es muy importante y que lo vamos a ver más adelante, porque este tipo de documentos, si no es entregado a los trabajadores, es también considerado una infracción laboral. Bueno, sobre el pago extemporáneo, ¿no?, ya también está relacionado a lo que le había comentado, que vencido el plazo y previo requerimiento del pago por escrito, la participación en las utilidades que no se haya entregado genera el interés moratorio correspondiente. Entonces, por ejemplo, y aquí habíamos señalado que en los casos de los ex trabajadores, ¿no?, los trabajadores cesados antes de la fecha de reparto tienen derecho a cobrar el monto que les corresponda en el plazo de 4 años, ¿no?, como establece la ley, a partir del momento en que debió efectuarse la distribución. En este caso no es de aplicación el interés señalado. Sí, la norma señala que en caso de trabajadores ya no aplica el interés moratorio, ¿no? Si bien es cierto, tienen el beneficio de poder cobrarlo, pero no aplica ya el interés moratorio. Respecto al tema también de suspensión de la relación laboral, el requerimiento se hará vencido los 30 días de haberse reiniciado las labores sin que se hubiese efectuado el pago de las utilidades, ¿no? Entonces aquí tenemos que un momento de suspensión, ahí el empleador no tiene la obligación de pagar y tampoco, en este caso, no corren los intereses tampoco. Entonces, una vez que se reanude las labores, ahí recién comienza a efectuarse la obligación. Bueno, también tenemos un caso muy particular que se ha dado el año pasado por el estado de emergencia sanitaria, ¿no?, respecto a la
participación de utilidades correspondiente al año 2020. En este caso, en el marco de la emergencia sanitaria y nacional, se estableció la obligación de los empleadores de otorgar a los trabajadores licencia con goce de haber en determinados supuestos. Sin perjuicio de ello, no se ha precisado en estas disposiciones normativas que dichos días deberá ser considerado como laborado para todo efecto legal. No lo dice expresamente la norma, ¿no? Bajo este concepto, para la participación de utilidades correspondiente al año 2020, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones. Distribución en función a los días laborados y distribución en función a las remuneraciones percibidas. En caso de la distribución en función de los días laborados, si al 31 de diciembre de 2020 aquellos trabajadores que gozaron de licencia con goce de haber compensable no recuperaron las horas dejadas de laborar, es decir, no han realizado el trabajo efectivo, dichos días no deberían ser considerados en la distribución por días laborados para el cálculo en la participación de utilidades correspondiente al ejercicio de 2020. ¿Ya? Este es el criterio que se adoptaría en este caso para tomar en cuenta los efectos de la licencia con goce de haber sujeto a compensación para el tema del cálculo de las utilidades. Ahora, respecto a las remuneraciones percibidas, conforme a lo establecido en el decreto de urgencia 029-2020, la licencia otorgada a los trabajadores debió ser con goce de haber, es decir, el empleador realiza el pago de las remuneraciones por dicho periodo. Por consiguiente, dichas remuneraciones deberían ser consideradas en la distribución por remuneraciones para el cálculo de la participación de utilidades en el ejercicio 2020, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un criterio sobre el tema de cómo se considera las licencias con goce de haber que se han otorgado el año 2020 para efectos del cálculo de las utilidades que se van a realizar en este año, ¿no? El pago de estas utilidades. Ahora, habiendo desarrollado ya la parte sustantiva, ¿ya?, de las utilidades, vamos a desarrollar el procedimiento inspectivo como tal. Entonces, en este caso, el procedimiento inspectivo tenemos como procedimiento que va a iniciar primero con la denuncia de parte, básicamente, ¿no? Hay también que puede iniciar con solicitudes o en todo caso hasta de oficio, ¿ya? Pero el procedimiento inspectivo básicamente inicia con una denuncia de un trabajador. Entonces, la denuncia genera una orden de inspección y de ahí se va a asignar un inspector, ¿no? Un inspector comisionado para hacer ya emitir o las actuaciones inspectivas como tal, ¿no? Entonces, entre la asignación de un inspector y las actuaciones inspectivas, esto no debe pasar un plazo máximo de 10 días hábiles. Luego de las actuaciones inspectivas y entre las medidas inspectivas como tal, también se establece que se puede prorrogar por un máximo de 30 días, básicamente por el tema de lo que es tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y en el caso de accidente de trabajo, cuando es seguido de muerte, el plazo máximo es de 10 días hábiles, ¿ya? Se puede prorrogar por única vez hasta por el mismo plazo, pero solo por una sola vez más. Ahora, habiéndose llevado a cabo ya el procedimiento como tal, el procedimiento inspectivo, este puede concluir con un informe de inspección, ya en caso se determine que se ha podido, no hay infracción o se ha cumplido en todo caso con la obligación laboral. Entonces, en este caso, el inspector puede concluir el procedimiento inspectivo con un informe. Ahora, ¿qué pasa si ya se determina la infracción laboral ya como tal y encima no se cumplió con la obligación? Entonces aquí ya el inspector emite un acta de infracción ya con la posible multa y con las posibles infracciones que habría incurrido el empleador. Entonces, en estos casos, con el acta de infracción ya se inicia el procedimiento sancionador como tal. Dentro de este procedimiento inspectivo tenemos también las modalidades de actuaciones inspectivas, ¿ya? Que se van a, en estos casos, primero, en el marco del estado de emergencia sanitaria y nacional, se privilegia los sistemas de comunicación electrónica, ¿no? De acuerdo ya a lo que hemos ido viendo que por el estado justamente de emergencia sanitaria es que ya
no ha habido restricciones, entonces se prioriza bastante la comunicación electrónica mediante los usos de tecnología de la información para cualquier modalidad de actuación inspectiva, ¿ya? En forma excepcional se realizará de forma presencial. Entonces, estas modalidades de actuaciones inspectivas tenemos, por ejemplo, que son la comprobación de datos o antecedentes, ¿ya? De información de lo que manejan las entidades, por ejemplo, SUNAT. También los requerimientos de información que se hacen, ¿ya? A los empleadores a través de la casilla electrónica. Y en realidad es un mecanismo también muy importante que justamente hace más viable también el requerimiento de esta información. ¿Ya? También tenemos las visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo. ¿Ya? En estos casos, como también de forma excepcional, se pueden hacer presencialmente, ¿no? Y las comparecencias, que también lo tenemos a través de las casos de a través de las aplicaciones, por ejemplo, por Google Meet o Zoom, que se hacen ya en estas videollamadas que podrían realizarse estas comparecencias. Bueno, también vamos a ver el tema de las medidas inspectivas, ¿ya? Las medidas inspectivas de requerimiento, ¿ya? En el cual el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción en un plazo determinado de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas, ¿no? Entonces, en estos casos, el procedimiento inspectivo prevé que el inspector pueda hacer este requerimiento y el empleador tratar de cumplirlo, ¿no? Antes de que en todo caso se pueda emitir un acta de infracción. Entonces, esto es posible, ¿no? Si el empleador cumple con la obligación, es posible que esto el procedimiento inspectivo pueda concluir también. Ya, como habíamos señalado también, el procedimiento inspectivo puede concluir con un informe y también con el inicio de un acta de infracción. Entonces, en estos casos, en el caso de no advertirse infracciones o de haberse subsanado las mismas, se emite el informe correspondiente y se archiva, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no se han subsanado las infracciones detectadas o estas tengan de carácter insubsanable? Ya, en estos casos sí se emite un acta de infracción, ¿ya? Y en mérito a lo cual, como ya lo había señalado, se dará inicio de oficio al procedimiento sancionador. Bueno, justamente en esta etapa de inicio del procedimiento sancionador, en la acta de infracción, las sanciones que tenemos y que nos señala la norma, que es el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, nos señala que básicamente en las utilidades tenemos dos tipos de infracción: infracción leve e infracciones graves. Entonces, en este caso, por ejemplo, en la infracción leve tenemos no entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos hojas de liquidación de la participación en las utilidades y otros beneficios sociales, ¿no? Entonces ya lo habíamos señalado anteriormente en las PPT que habíamos explicado, que entregar la hoja de liquidación a los trabajadores y extrabajadores era obligatorio. Entonces, si no se cumple con entregar dichas hojas de liquidación, el empleador estaría incurriendo en una infracción leve. Luego también tenemos que el no pago ya de estas utilidades, ya, el no pago, o en todo caso el pago parcial, también sería un incumplimiento, ya, como lo señala el artículo 24, y es considerado una infracción grave también el no pago de las utilidades, ¿no? En general. Entonces, al haber incurrido en estas infracciones, ya, el empleador en estos casos está sometido ya a una multa. Entonces, la multa básicamente se expresa tomando en cuenta varios criterios. En estos casos, por el tipo de régimen de empresa, que puede ser micro, pequeña empresa y régimen general, y número de trabajadores afectados, ¿ya? Para ello también, justamente por eso las infracciones, el tipo de infracción es importante, ¿no? Porque por cada tipo de infracción, de acuerdo a la escala de multas,
se va a evaluar la infracción que le correspondería, la multa que le correspondería al empleador, ¿no? Tenemos ahí leves y graves, y muy graves, ¿no? Entonces ya habíamos desarrollado y explicado que justamente en el caso de utilidades se puede incurrir en infracciones leves y graves. Bueno, también las escalas de multas, aquí en este cuadro, vamos a poder visualizar ya la expresión también de las multas en soles, ¿no? ¿Cuánto sería la cantidad más o menos que correspondería por tipo de infracción, ¿no? Y el número de trabajadores y por el régimen de la empresa? Bueno, ahora bien, eh, habiendo desarrollado ya la exposición sobre el tema de las utilidades, es preciso señalar también las aplicaciones que maneja Sunafil actualmente para acceso a los trabajadores, ¿no? En este caso tenemos una aplicación muy importante que es Verifica tu Chamba, que es una aplicación en la cual un trabajador que no tenga certeza de que está registrado en planilla puede hacer la verificación ya a través de este aplicativo ya y verificar en realidad si su empleador lo registró o no en planilla, ¿no? En caso, la misma aplicación, en caso el empleador no lo haya hecho, le va a requerir a que el empleador lo subsane, ¿no? Dentro de un plazo correspondiente. En todo caso, si el empleador no subsana, ya el trabajador tiene la posibilidad de interponer su denuncia ante SUNAFIL para solicitar que se le registre en planilla y determinar el inspector ya el incumplimiento de la obligación. Aparte de la casilla electrónica, de lo que es la Verifica tu Chamba, la aplicación, ya lo habíamos señalado que en los procedimientos inspectivos se maneja bastante el tema de los requerimientos de información, ¿no? Entonces, este tipo de requerimiento de información se hace a través de los aplicativos informáticos, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que la casilla electrónica es un instrumento en realidad muy importante que se está aplicando actualmente en Sunafil y en el cual justamente los requerimientos de información se hacen a través de ese mecanismo, ¿no? Hacia los empleadores, ¿no? Y también el cual el trabajador también puede tener acceso a esta casilla electrónica. Para ello, esta información también está colgada en la página web de Sunafil, al igual que las otras aplicaciones que también maneja actualmente. Bueno, finalizando la exposición, es preciso señalarles que también Sunafil maneja una aplicación que es Sunafil Responde, ¿ya? Esta aplicación Sunafil Responde, en realidad todos los usuarios, los trabajadores y empleadores pueden hacer consultas sobre temas de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, a través de esta aplicación pueden hacer todas sus consultas y Sunafil estaría respondiendo también en la brevedad posible justamente atender estas consultas, ¿no? También tenemos nuestro canal telefónico, que es en este caso una línea gratuita, y el número de la central telefónica como tal, ¿no? Ahora, muy bien, habiendo ya concluido la exposición, estaré atento a sus preguntas que sean formuladas. Ya, ok, muy bien. Seba Serna consulta. La empresa donde trabajo hace más de 6 años no declara utilidades a pesar de generar producción. ¿Qué debo hacer en este caso? Bueno, primero hacer la verificación de esta información, ¿no? En todo caso, igual la empresa tendría la obligación de poder remitirte por qué no genera o no declara estas utilidades, ¿no? En todo caso, también puedes pedir información a las entidades públicas, por ejemplo, SUNAT. Y en el caso determines que la empresa no ha declarado como tal las utilidades o de repente está incumpliendo la obligación de pagar estas utilidades como tal, entonces ya cabría que puedas interponer también tu denuncia laboral. Carmen Guerrero nos señala que si se ha rectificado la declaración jurada en 2019 y ha generado un déficit a favor por pagar utilidades, una diferencia, perdón, a favor por pagar utilidades,
¿Hasta cuándo puedo pagar esa diferencia generada y a la vez si esto generaría intereses laborales? Bueno, en este caso, como ya lo habíamos señalado en la exposición, el empleador tiene la obligación de pagar las utilidades ya a partir de la fecha de vencimiento de declaración jurada anual, ¿no? De lo que hemos visto en el cronograma de SUNAT. Entonces, de acuerdo al último dígito del empleador, tenemos que hay una fecha hasta cuándo deben declarar, ¿no? Pasado esa fecha, ya tiene la obligación de hacer el pago dentro de los 30 días naturales. Si no paga dentro de los 30 días naturales, entonces en estos casos ya el trabajador, por ejemplo, un trabajador que está con un vínculo laboral vigente, puede requerir el pago, ¿ya? Y una vez requerido el pago, el empleador estaría obligado a pagar los intereses moratorios correspondientes. Sonia Celis nos consulta, ¿cómo saber qué empresas deben pagar utilidades? Bueno, básicamente, como lo habíamos señalado también en la exposición, ya que las utilidades se pagan, ya hay un por tipo de actividad, ¿no? En el artículo 2 del decreto legislativo 892 se establece qué tipo de actividades son de las empresas, cuánto es el porcentaje de distribución, ¿no? Ahora, también la norma, si en caso no las empresas no están, o la empresa que usted labora no está catalogada dentro de esas actividades, también hay la última parte que es otras empresas, que dice la norma, que pueden pagar 5%. También estas empresas que no están categorizadas en ese artículo pueden pagar igual las utilidades, siempre y cuando cumplan primero, declaren impuesto a la renta de tercera categoría y tengan más de 20 trabajadores. César Pérez nos consulta, ¿los días domingos y feriados también se suman? Bueno, en estos casos la normativa nos dice que debe ser trabajo efectivo, ¿ya? Entonces, en estos casos decimos que si bien es cierto, los días de descanso son considerados como si se hubieran laborado, ¿ya? Esos ingresos en realidad sí se consideran para el tema del cálculo de porcentaje de remuneración, pero para el tema de los días de trabajo efectivo, esos días son considerados como descansos como tal, ¿no? Entonces no hay un trabajo real efectivo, como lo señala en este caso la norma. Luis Atagua nos pregunta, si trabajo en día domingo y cobro ese día como sobretiempo el 100%, ¿ese día se considera como computable para la utilidad? Bueno, en estos casos, la situación aquí es que el ingreso, ¿ya? La norma ahí no hay una especificación como tal, entonces sí es posible que pueda considerarse, ya en este caso la empresa tendría que evaluar este ingreso, ya extra que se ha generado por haber laborado más del tiempo de lo que es trabajar en un día feriado o un día de descanso, ya que se genera un ingreso extra, ¿no? Entonces, aquí la empresa, bueno, sería cuestión que lo pueda evaluar y en todo caso ingresarlo al cálculo de porcentaje del remuneración. Tineo Sosa nos pregunta, si trabajé en enero a marzo de 2020 en una empresa contratista minera, ¿tengo derecho a utilidades? Sí, si tienes calidad de trabajador, igual por haber laborado en ese tiempo en la empresa, tienes derecho en realidad al pago de las utilidades también, ¿no? En este caso, como las utilidades del ejercicio del año 2020 se han distribuido este año, entonces tendrías que requerir justamente el cumplimiento de este pago, ¿no? Por ese tiempo que has laborado. Manuel Mota nos consulta. Trabajo en una empresa de construcción civil. ¿Tengo derecho a utilidades? Sí, también igual. Si bien es cierto, en estos casos, de repente la norma en el artículo 2 no señala la actividad como tal, igual estarías dentro de, en todo caso, si en todas las empresas que de repente no se señale el tipo de actividad, entrarían catalogadas en lo que es otras empresas, que es un porcentaje que se paga el 5%. Entonces, sí es posible que igual tengas derecho a utilidad. Magdalena Chávez nos consulta. Si un trabajador entra en planilla en enero de 2020
¿Le corresponde utilidades para el 2021? Sí, exactamente también igual. Si laboró en el año 2020, ha laborado en el ejercicio de la declaración jurada anual del año 2020. Por tanto, al hacer la declaración y el empleador tenga la obligación de pagar este beneficio social, ya, entonces en el 2021 sí se puede requerir este pago, ¿no? Si ha sobrepasado, como le digo, más de los 20 trabajadores y ha declarado el impuesto, o sea, los ingresos que ha tenido utilidades, en estos casos sí le correspondería por ese periodo de 2020 el pago de las utilidades. Bueno, ya habiendo concluido con todas las preguntas, igual es preciso volver a recalcarles que si tuvieran más dudas sobre la aplicación de este beneficio social, ¿ya? A través de nuestro aplicativo, que es Sunafil Responde, podemos resolver todas sus consultas sobre el derecho a la participación de utilidades y demás beneficios sociales que se encuentren, que tengan más dudas, ¿no? También en el tema de seguridad y salud de trabajo, también igual se atienden las consultas, ¿ya? Entonces, a través de la aplicación Sunafil Responde, que se encuentra alojada en la página web del Sunafil oficial. Gracias por su atención. Entonces será hasta otro momento.